Buenas, hoy tengo el enorme placer de estar con David Garrido en otra Buenas. entrevista en YouTube. Y además esta entrevista va a ser muy chula, es una entrevista multitudinaria como hacíamos hace muchísimos años con Sí, ideas de Bombero Ninja, ¿te acuerdas? durante la pandemia. Efectivamente. Y hoy tengo el enorme placer de dar la bienvenida a 5 personas que han aprobado en el Consorcio de Bomberos de Toledo. Bienvenidos, Carlos Valiente, Daniel Carrillo, Alberto Sanz y Raúl Ricis. Muy buenas. 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 Bienvenidos y lo primero, enhorabuena. Enhorabuena a los 5 porque ya tenéis casco. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ves sonrientes, ¿eh? No se ve, pero se han puesto los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí. Hostias, bueno, os lo he comentado antes off the record, pero os va a cambiar la vida. Lo vais a ver. Además hay un momento muy chulo que no es ahora, es como dentro de un año, cuando empiezas a ser un poco consciente, ¿no? del cambio y, bueno, lo vais a ver. Antes de empezar me gustaría daros las gracias, porque en algún momento habéis confiado en Ninja. Siempre he estado muy orgulloso de crear opositores muy autónomos, que sean muy buenos opositores o bomberos, y vosotros sois ejemplo de ellos. Entonces, antes de nada, muchísimas gracias. Si os parece, vamos por el principio del todo. ¿Por qué bomberos? ¿En qué momento sale eso? Y si nadie se anima, tiro yo. Albert. Pues mira, a ver, yo en principio, yo empecé a estudiar, yo me saqué la carrera de ADE. Y donde estuve de prácticas me contrataron allí para trabajar y estuve de prácticas en una asesoría, haciendo papeles. Y yo, haciendo papeles y pensando, con 40 años quieres estar aquí. Y yo tenía en la cabeza lo de bombero. Y llegó un momento que lo dejé, me metí al TAFAD, que es el módulo de deportes, y ahí en el TAFAD me contrataron en una empresa, bueno, en un gimnasio, y estuve ahí de media jornada de natación, dando clases de monitor de natación. Y ahí ya empecé a estudiar. Y, la verdad es que lo mejor que he hecho, lo mejor del mundo, la verdad. Y he cumplido mi sueño, porque es que es alucinante. Yo es que todavía estoy en la nube, que tengo que bajar aún, tengo que bajar. Estamos. Sí, sí. ¿Alguno tiene familiares bomberos, amigos bomberos o conocía bomberos de antes de la oposición? Sí, yo, por ejemplo, sí. ¿Quién? Pues a mí el que me metió un poquito la inyección bomberil fue Fran, el sargento del Ayuntamiento de Toledo, que yo estaba trabajando en un comercio en aquel entonces y era como, siempre había algún impedimento para empezar a opositar. Es que ahora no es el momento, es que ahora voy económicamente mal, es que ahora tal, ahora no sé qué. Y Fran siempre iba allí a la tienda con su traje de bombero y tal, y charlas y charlas y charlas y charlas, hasta que, bueno, pues un día decidí dar el mazazo, por así decirlo. Tuve el apoyo, sobre todo importante, de la familia detrás y fue cuando dije, venga, por ello, ¿Con cuántos años diste el paso? con 30 años. No, te he hecho esa pregunta porque luego mucha gente nos pregunta que si con 30 años son muy mayores para enfrentarse a la oposición. Tenemos el caso de David, pero hay muchísimos más casos de gente que empieza más mayor de 30 años y ya exactamente igual que los demás. Entonces, muy bien. A ver, al final, ¿Qué te molaba de Fran? Venía de guardia, entiendo. sí. Él trabaja normalmente los martes y los jueves Ujú. en el Ayunta y siempre bajaba un poquito, pues cuando a lo mejor se sacaba un rato y demás. Y teníamos ahí charlas, pues eso, de todo lo que se pudiera. Y bueno, pues fue ese un poco la inyección. Yo ya lo tenía de antes, iba viéndolo, lo que pasa que, bueno, siempre lo que os comento, había impedimentos y tal. Y, y le veía a él, veía a otros compañeros que eran bomberos y decía, es que quiero eso, es que quiero eso, sobre todo ayudar, que era lo que a mí me empujó. ¿Y esa conversación en casa? El día que dices, vale, voy a intentarlo. Pues mi mujer ya lo sabía de hace tiempo, que estaba yo ahí con el run run, con el run 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 run, y cuando, un poco antes de casarme, que me casé con 30 años justo, en octubre, me dijo, Dani,
yo te apoyo, tira, tira, que con mi sueldo tiramos como podamos, ya nos buscaremos la vida, pero inténtalo. Si no lo intentas, no vas a saber si realmente puedes o eres capaz, o si no, pues ya está, no pasa nada, pero lo has intentado. Y, y obviamente pues estas decisiones no las tomas a la ligera. Esto te lleva un tiempo de pensar, siempre escuchas, el opositar es muy difícil, es muy duro, es muy tal, pero cuando realmente, no sé si coincidiremos todos, pero cuando llevas un año opositando aproximadamente es cuando dices, ostras, ¿dónde narices me he metido? Cuando eres consciente, ¿no? Yo creo que en ese momento es cuando efectivamente empiezas a ser consciente y bueno, pues ese fue un poco el proceso. Tu mujer se ha ganado medio casco, ¿eh? Más de medio incluso, Más de porque medio. además no puedes detener tu vida. Eh, Está bien opositar, tú metes un frenazo, pero tú te quedas aquí y la vida sigue. Y claro, tienes que ir ahí trabajando, teniendo tu familia, tu casa, familiares, problemas, historias Ya que bueno. y al final pues sí que se ha ganado más de medio casco. Bueno, ahora toca devolverlo. Ahora toca devolver ese tiempo. Ahora Eh, toca devolverlo. has dicho dos cosas que quiero incidir en ellas que me parecen brutales. La primera es la de, bueno, el apoyo de gente cercana siempre es muy, muy importante. Ha habido una que me ha encantado, la de, oye, todo el mundo puede fracasar, ¿no? Todo el mundo puede suspender una oposición, pero joder, qué pena ni siquiera haberlo intentado, ¿no? Entonces, oye, mínimo, intentarlo, ir a por ello y lucharlo. El- doy paso a Carlos. ¿Cómo fue tu primer año? Fue una locura, la verdad. Empecé, o sea, yo hice también como Alberto, hice un grado superior de deporte, porque yo ya llevaba lo de bomberos en la cabeza, pero era como que me veía muy joven y como para directamente empezar y ponerme con la oposición y ya está, sin tener otro, como una red, por si acaso la oposición no salía, pues tener algo a lo que agarrarme. Y ya cuando terminé el grado superior, me planteé hacer una carrera, hacer la carrera de INEF y ya luego dije, joder, voy a estar 4 años, por ejemplo, y luego me voy a poner a opositar. Y dije, mira, me voy a poner ya directamente y listo. Y lo hice así. Y yo, pues pidiendo recomendaciones y tal, me apunté, yo soy de Cuenca y vivo aquí, me apunté a una academia en Madrid y me fui a Madrid. Pero al principio, pues era un poco locura porque iba a clase, no me enteraba de nada, porque decía, no sé lo que me está contando. Entrenábamos allí en la academia y era como, bueno, eran muy duros los entrenamientos y al final no sacaba tiempo para estudiar y era como, bueno, pues vamos avanzando, vamos viendo qué es esto de la oposición y a ver por dónde sale. Y justo vino la pandemia, que en mi caso incluso me vino bien porque me vine a casa, me encerré en casa y ahí sí fue cuando empecé a sacar tiempo de estudio real, a echarle ya horas, a ver las clases de la academia, tal. Y luego, pues, ya cuando pasó la pandemia fue cuando conocí Bombero Ninja. Y yo hasta ese momento estudiaba con papel y fue descubrir Bombero Ninja y atreverme y decir, hostia, voy a probar esto del... No tengo ninguna oposición así a vista, tengo tiempo para invertirlo en aprender esto de las técnicas de estudio, todo esto. Y fue cuando lo probé y la verdad que flipé. Y ya pues no lo dejé ni lo dejaré nunca. El estudiar así con iPad y con movidas y historias y tal, buah, me parece que es un avance que tardé mucho en descubrir. Y cuando lo descubrí dije, hostia, ahora sí que se puede aquí apretar. Y nada, pues así fue. Y luego ya fue como, ya es lo que dice Dani, ya cuando llevas un tiempo, que es cuando ya te ves metido de lleno en lo que es la oposición y ya te ves que dices, hostia, es que ya estoy, que si estudiando no sé cuántas horas al día, ya a este plan digo que no porque tengo que estudiar, ya no puedo hacer esto porque tengo que entrenar, ya tal. Ahí ya cuando te ves metido y dices, puf, pues ya llegas a un punto de no retorno, yo creo, y que ya dices, pues hasta que salga. Ya tira para adelante. Y sí, sí, pues al principio es eso, es como todo muy, para mí en mi caso fue como muy abstracto todo hasta que ya te vas como asentando y vas viendo por dónde van los tiros, de qué forma se estudia, de qué forma no.
y luego ya cuando vas pillando un cierto nivel, que ya te ves tú que vas sabiendo cosas, que vas acertando test, tal, pues ya es como todo más vale, pues venga, ahora ya pues a estudiar y apretar y ya está. Ahora, ha dicho una cosa brutal y es, tenía tiempo y decidí invertirlo en aprender a estudiar. Sí, Esa es que frase- lo sentí tal cual, Porque luego las ganancias que has tenido con ese tiempo que invertiste, una barbaridad. flipas. Yo no sabía estudiar. Yo me di cuenta que cuando parece que las técnicas de estudio lo son todo y tal, pero no, es también, o sea, es como una pequeña parte, pero es como, joder, este tema, por ejemplo, hay partes que me lo estudio de esta forma y este otro tema me lo estudio de otra forma, pero no es, ala, leer, 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 subrayar, subrayar, subrayar y venga, repítelo otra vez y repítelo otra vez. Es como yo lo decía como darte cabezazos contra el libro y decir, pues hasta que entre. Y ya me di cuenta que, joder, utilizando técnicas, utilizando historias y movidas de la cabeza y tal, que dices, joder, es que me he leído, me he hecho un cuadro, me he metido esta regla, me tal, y ya está. Y es que ya no se me olvida. Ya por muchas veces que lo vuelva a ver, ya lo voy a ver en un test y me va a ir la cabeza, pum, ya está. Y es como ir haciéndote atajos mentales, yo lo veía así, yo es que me imaginaba mucho las cosas y decía, joder, es como ir haciéndote atajos mentales para llegar al punto del temario que te están preguntando y hay técnicas que te ayudan a una cosa y otras que te ayudan a otra y la verdad que sentí que aprendí a estudiar con todas estas historias y la verdad que me ayudó un montón. Porque me ha resultado curioso porque nos has dicho, al principio tuve que perder tiempo, o sea, te ha salido inconscientemente el decir, tuve tiempo para invertirlo en... Me ha parecido un guay. Yo tengo una Es que historia. hay gente que se piensa que utilizar técnicas de estudio al principio es perder tiempo. Y en realidad no. Es En invertirlo. realidad ganas tiempo. Inviertes el tiempo. Sí. Claro. Carlos lo ha definido genial. Inviertes el tiempo. Sí, sí. Es jodida esa transición, también. Hay gente que dice... Dale, Perdón, David. dale, Carlos. Que hay gente que lo ve como, "Buah, es que no puedo ahora dedicar, no puedo perder el tiempo en aprender a utilizar, por ejemplo, el código fonético. Es que, madre mía, y tú se lo explicas a colegas, se lo explicas a tu familia y te dice, pero ¿tú estás loco o qué? Y tú claro, me entraba la risa y decía, bueno, tú hazme caso que esto para aprenderte números es que es infalible, tal. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día comiendo aquí con mis padres, tal, le dije no sé qué ley y se la dije en código fonético y me dijo mi padre, pero el día del examen te vas a acordar de esta tontería que me acabas de decir. Y claro, yo decía, vale, pues mira, no te preocupes que no lo vas a entender porque es tontería, pero tú tranquilo que me acordaré. Y sí, o sea, es eso. Hay gente que dice, no puedo perder el tiempo en aprender a utilizar esto, que tengo que estudiar. Y dices, bueno, pero es que a lo mejor no es perderlo, es invertirlo en luego estudiar de una forma mucho más eficiente. Pero claro, hay que atreverte, es lo que dice Dani, igual que atreverte a dar el paso de empezar la oposición, yo esto de las técnicas de estudio y de estudiar en digital, también es como dar el paso y decir, venga, va, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Y hay gente que no le funciona, hay gente que dice, no, yo soy de papel, pim pam, subrayar y tal, como toda la vida, pero si te funciona me parece brutal. Yo me acuerdo que, bueno, Carlos me recomendó también Bombero Ninja y dijo, pero utiliza técnicas de estudio y tal. Y yo dije, así en mi cabeza, como, bueno, pero eso yo lo omito y ya está, yo voy a lo mío. Total, que me meto a la primera clase de Constitución, la de Cristina, que las explica, vamos, de puta madre. Me pongo yo el ordenador y a mitad de la clase la cerré. No me enteraba de nada, pero de nada. ¿De qué me está hablando, no? Cerré el vídeo y me puse a ver vídeos de técnicas de estudio y código fonético. Y dije, joder, ya entiendo todo. Y vamos, pegué un avance, pero brutal. Y me vino súper bien. Y es eso, que pierdes a lo mejor una semana, el tiempo que tengas que perder, entre comillas, porque no lo pierdes. Invertir, más bien. Invertir, eso es. Ese tiempo es que lo recuperas, porque es una herramienta que te ayuda muchísimo. Y luego, claro, luego te ves las clases y dices, madre mía, menudo avance. Sí. Raúl, ¿cómo viviste tú aquello? Porque yo recuerdo, bueno, tú y yo hemos coincidido en clase presencial cuando estaba trabajando yo en otra academia. Y ¿cómo viste cuando apareció un gilipollas de la última promoción empezando aquí a soltar historias y demás? La verdad que, claro, yo mis inicios, pues un poco me pasaba lo que comentan los compañeros. Yo era más, pues,
estudiaba de una forma mucho más clásica, mucho más tradicional. Yo siempre he sido súper impaciente y pensaba que empleándole muchísimo tiempo, pues ibas a avanzar, vamos, y que en muy poco y que relativamente poco tiempo ibas a conseguir la plaza. Y bueno, pues yo seguía con esa tónica y de buenas a primeras me encuentro con un tal David Fuente que nos trae dibujitos, historias y jeroglíficos, historias y palabras ahí que más allá, para entonces lo que me causaba era gracia, pero tampoco le encontraba mucho sentido. Digo, no sé si esto realmente funciona o no y realmente funciona. Yo en mi caso, sobre todo, me cambió drásticamente mi forma de estudiar y la eficiencia del tiempo. Economicé muchísimo más el tiempo. Si sirve como experiencia o como apunte para otros compañeros, yo creo que si tuviera que cambiar dos cosas fundamentalmente, en mis inicios la primera es tener un objetivo claro. Pues yo empecé a estudiar con muchísimas ganas el tema de la oposición de bombero, pero no con un objetivo claro. Estaba ahí un poco entre que si Consorcio de Toledo, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, no terminaba, me presenté en bastantes sitios. De hecho, yo pues aprobé también en Zamora, finalmente lo consiguió real aquí en Toledo, pero el estar tanto a salto de mata lo que te hace es tener un buen nivel, pero no puedes llegar a competir con la gente que se está preparando específicamente esa posición. Claro. Y ese fue uno de los errores que yo cometí en un inicio. Más luego, el economizar el tiempo y la eficiencia el salto de calidad, digamos, a la hora de estudiar, con las técnicas de estudio que fui asimilando, pues primero contigo, con la Academia Bombero Niña en general o con otras academias en las que nos fueron introduciendo, pero de una forma mucho más paulatina. Yo creo que todavía hay mucho por recorrer, la verdad. Creo que todavía hay mucho por recorrer, pese a que en la mayoría en la mayoría de los lugares se empieza a implantar, pero creo que todavía tiene mucho para dar de sí. Pero para mí fue un cambio espectacular y bueno, la verdad que pues pasas de emplearle bastante tiempo. Yo siempre soy una persona que por mis cualidades necesitaba, o eso era mi sensación, de que necesitaba emplear mucho tiempo, pero creo que empezaba a emplear tiempo, pero realmente de calidad y no estar por estar delante de un libro. ¿Ha habido gente que haya probado, Toledo sin técnicos? Sí. No. Sí, Yo a lo creo mejor que alguien hay. Nacho, me parece, ¿no, Dani? Nacho sí que utilizaba técnicas. Carlos. Carlos, Carlos. hay un chico con el que yo hablé el día que tuvimos, cuando nos hicieron el tallaje. A mí me sorprendió totalmente, me dijo que se aprendió todos los picos sin técnica de estudio. Seguramente Carlos. Yo creo que fue Carlos, sí. Carlos, yo estaba en la biblioteca con él y compartíamos algunas cosas y tal. Y me acuerdo que me acercaba y él estaba mirando el mapa. Sí, sí. Y le decía, ¿qué haces? Dice, nada, estudiando. Y digo, ¿pero miras el mapa así y ya está? Sí, sí. Sí, Se sabía todas las alturas, los ríos, los picos, todo. Y solamente era mirando y las leyes sin subrayar. Y yo decía, Dios mío, ¿no subrayas? ¿No haces nada? Sí, a mí me pareció espectacular. Yo es que ya llegó un momento en el que incluso ya no solo lo empleo o lo empleaba para estudiar, yo ya es que muchas veces lo empleaba, incluso si me decían, acuérdate de este número de teléfono, y yo ya empezaba ahí con mi campaña. Sí, total. La matrícula de los coches. Que al final ya lo extrapolaba Sí, y veía realmente la utilidad que tenía. Mi matrícula del coche es código fonético para mí. O sea, yo voy al parquímetro y digo tal, y la digo con las 2 palabras que tengo para la matrícula, y Ya cuando ves. me tengo que aprender una matrícula me la aprendo con código fonético. Sí. Ya llega un momento que también se te empieza a ir la cabeza un poco y empiezas, Sí, a, pero empiezas a utilizarlo y empiezas a intentar memorizar todos los números que te vas viendo por la calle. Y Pero dices, "Madre ese mía". es el momento, yo creo que el momento bueno, el que ya estás ahí como rozando un poco el límite. Ese El yo creo que límite es de la locura, ¿no? el punto bueno, el punto triple. Yo digo mucho, ahora mismo la situación en bomberos es que hay muchas oposiciones donde las técnicas están súper instauradas, la compu está súper instaurado. Aún hay muchísimos sitios donde aún se saca ventaja aplicando técnicas de estudio, en muchas oposiciones de Andalucía, las islas, en algunas de Castilla por el norte. Pero vamos, yo ya en muchas de las oposiciones que están saliendo ahora mismo ya rápidamente pregunto a alumnos nuestros que hayan aprobado, oye, ¿conoces a gente que esté sin técnicas?
y me los cuentan con los dedos de una mano. La verdad es que la mayoría de la gente ya las está aplicando y ya, bueno, es ya pan de cada día, ¿no? Prácticamente todo el mundo los usa. Hay gente que los usa mejor, hay gente que los usa peor y ahí está un poco la ventaja o la diferencia entre unos opositores u otros. Sé que muchos de vosotros venís de la COM. Sí. ¿Qué tal la experiencia allí y por qué el salto? A mí la verdad que como bueno, me cambió para bien y para mal. Y cuando digo para bien y para mal es porque el sacrificio que te supone, el esfuerzo al que te lleva para poder para poder pelear por la oposición de mi punto de vista, es muy exigente, muy, muy exigente. Y bueno, a mí no me sirvió para poder entrar en la última oposición, no me sirvió para poder pasar el corte, pese a que por el psicotécnico dichoso, en mi caso al menos, yo tuve 98 de temario y me quedé fuera al final. Pero sí que me ayudó también, la verdad, bastante a la hora, en tema de técnicas de estudio, aprender a estudiar mejor y a tener una base muy buena ya para el resto de oposiciones, tanto para Consorcio Toledo como para Ciudad Real. La verdad que a mí me vino muy bien. Yo la legislación no era uno de mis puntos fuertes, pero pues a raíz de llevarlo tan al dedillo con Comunidad de Madrid y demás, la verdad que eso me ayudó bastante. Y en estas últimas oposiciones que me he ido presentando, la verdad que aunque mi objetivo prioritario, el principal en un primer momento era Comunidad de Madrid, bueno, pues me ha ayudado a poder conseguir otros objetivos. ¿Qué tal, Dani? Comparto lo mismo, lo mismito. Dani, de hecho, se vio ahí en un momento que tuvo que elegir, ¿verdad? Entre seguir con la comunidad o desviarte a Toledo. Por eso digo que se merece más de medio casco mi mujer. Porque yo estaba con la Comu, hasta que me examiné, me pasó lo mismo que Raúl, lo pasé el corte. No sé si por el psicotécnico o iba un poco quizás más flojo en el temario, eso sí que lo reconozco. Pero me acuerdo que era agosto, creo recordar, y en septiembre me di un mes de vacaciones y en ese mes dije, tengo que tomar una decisión, o seguir a muerte con Comu, que no me habría examinado todavía, o pego un volantazo. Y bueno, en ese momento estaba Salamanca, ahí en el tintero, tenía buena pinta, tal, había bastantes leyes en común, tal, no sé qué. Y se lo comenté a mi mujer y tal. Venga, pues venga, lánzala a Salamanca, venga, prueba. Porque como yo creo que va a ser a lo mejor un poco complicado, tal, no sé qué, cuando se dio cuenta de lo que había. Y al poquito se empezó a escuchar Toledo, y abrí el callejero de Salamanca, me estudié 3 o 4 calles y cogí C. Y la mejor decisión que he podido tomar. La historia es parecida a la de Alberto Tejera, que ha quedado número 1 en Toledo. Bueno, vino aquí a vernos y demás. Y nos contó lo mismo. Nos contó lo mismo. Él estaba con la Comu y salió Toledo, él es de Toledo, era una posición que siempre era, y fue para allá. Me gustaría preguntaros ¿por qué Toledo? A ver, ¿por qué venís los de Cuenca a Toledo? A ver. Pues mira, la culpa la tiene un amigo mío que ya está allí en CPIS Toledo trabajando, que lleva ya 3 años o así. Y cuando ya hubo un momento que no sabía qué tirarle, lo que ha dicho, creo que ha sido Dani, no, Raúl, de que vas cogiendo nivel, pero no eres especialista en una oposición. Entonces vas a llegar a una oposición y los que se estén preparando esa oposición a tope te van a pasar por delante. Entonces fue como decir, joder, vale, ¿hacia dónde le tiro? ¿Hacia dónde ya enfoco? Y simplemente me preparo esa y ya está. Y este amigo que digo me dijo, mira, van a salir plazas en Toledo el año que viene y van a ser buena oportunidad, tal. Dice, me parece que son oposiciones bastante limpias, por así decirlo. Y dije, venga, va, tal. Y al final hubo ahí como una idea de hacer un grupo de formación y que este chico pues se pusiese como a formarnos y tal. Y pues fue él el que me hizo centrarme en Toledo y eso fue 2021. Y salieron las plazas a finales de ese año. Y joder, era la primera que me presentaba así de verdad
y aprobé toda la oposición, me quedé sin plaza, pero ya dije, hostia, digo, pues nada mal ha salido la oposición esta de Toledo. Y me dijo, pues el año que viene vuelven a salir más plazas. Entonces dije, va, pues sigue con esto puesto y a muerte, y al año que viene que no se te escape. Y así ha sido. Entre medias salieron aquí en Cuenca, lo que pasa es que Cuenca el servicio es más pequeñito, y entonces salen muy pocas plazas. Salieron creo que 6 y yo me presenté aquí a Cuenca, pero se me dio el examen un poco regular, de que llegué muy nervioso, porque ya decía, joder, vengo de Toledo de haber ya aprobado la oposición, sin plaza, pero ya haber aprobado. Y fue como que me eché presión a mí mismo de decir, guau, pues en esta en Cuenca tal, ya es como tu ciudad, y digo, guau, tienes que pillarlo como sea. Y esa presión me vino muy mal porque llegué al examen y la cagué. Tuve un montón de fallos que luego corrigiéndolo decía, madre mía, tal. Entonces ya me volví a centrar otra vez en Toledo y ya estoy. Así que así fue. Y bueno, y Alberto creo que igual. Yo con las anteriores de Toledo, las 21 plazas, yo no podía presentarme todavía. Hablé con el chico este también, con el amiguete de Carlos, y ya me enfocó hacia dónde tenía yo que estudiar, y también pedían el PNB, que muchas oposiciones no lo piden, y eso parece que no, pero también como que quita gente, porque hay mucha gente que no lo tiene. Me saqué el PNB, me saqué los carnets y tiré para adelante con las bases de ese año de las 21 plazas, y me empecé a estudiar ya todo el territorio y toda la legislación, que es lo que más se me atragantaba, porque claro, lo bueno de la posición de bombero para mí es, empiezas con el temario bomberil, que te gusta, que te aburres, por así decirlo, te puedes cambiar a territorio, que te aburres de territorio, te cambias a legislación, tienes varios palos para tocar. Y bueno, este chico también me ayudó mucho y súper contento, la verdad, súper agradecido. Y bueno, cuando no tenéis decidido 100% Toledo, que estabais ahí un poco de... porque en el caso de Dani pivotó muy rápido, ¿no? De una posición a otra, pero los que habéis pasado un poco por ese temario abierto, ¿cómo seleccionabais temario? ¿Cómo lo hacíais? Pues yo en mi caso, David, recuerdo que de las primeras veces que le escuché decir a alguien, pues tenéis que estudiar las bases de las oposiciones para ti, la verdad, y creo que es así, y es bastante útil para ver realmente si se amolda un poco la posición a tus actitudes también y a tu estado actual. En mi caso analicé un poco tanto las bases de Toledo como las de Ciudad Real, que es donde me presenté al final también, y analizando un poco el porcentaje de temas que tenía en común tanto unas como otras, pues me di cuenta de que Toledo me venía genial. Primero, yo soy de Toledo, el territorio, aunque le tienes que estudiar, porque obviamente no, por mucho que seas del lugar, no te vas a saber la altura de los picos ni por dónde pasan los arroyos, pero bueno, ciertas cosas sí ya las tienes asimiladas, pero lo bueno que tenía que gran parte de la legislación, bastantes temas eran muy similares, tema bomberil también coincidía bastante, entonces, y fue lo que me hizo decidirme, el poder decantarme por Toledo y por la posición de Ciudad Real. Y antes de Toledo Ciudad Real, temario CEIS, Adams, ¿de dónde tirabas? Principalmente 6 y en alguna ocasión con B también. El con B. Sí, con B también. Vale. Pero principalmente 6. ¿Y tu estrategia, Raúl? ¿Cómo fue tu estrategia? ¿Leíste las bases de Toledo y dijiste, vale, así voy a plantear esto? Pues mira, yo recuerdo estar una tarde en mi casa y ir analizando qué temas tenía en común, porque luego me surgió también otra problemática, y es que yo dejé de estudiar Comunidad de Madrid, me decepcioné tremendamente cuando no pasé el corte. Y bueno, ahí tenía 3 opciones que eran o seguir con Comunidad de Madrid, que como ha dicho Dani, pues no nos hubiéramos examinado todavía. Centrarme en el servicio en el que yo estaba trabajando para entonces, que era Ciudad Real, o prepararme en Toledo. Y bueno, pues al final decidí descartar Comunidad de Madrid. Y entre Ciudad Real y Toledo dije, jolín, yo creo que es posible estudiarme las dos a la vez. Y es lo que hice. Tenía más o menos un 70 y pico % de hecha de cálculos, todos los cálculos habidos y por haber, de cuántos temarios me coincidía. Me encanta. Y me estudié las dos a la vez. Lo que hice fue
prioricé en Ciudad Real en cuanto al tema del territorio, al principio, y luego ya me iba ya mirando Toledo poco a poco, el tema del territorio, y cuando ya me examiné de Toledo, de Ciudad Real, me centré totalmente en Toledo. Era un poco arriesgado porque uno de los principales problemas que tenemos aquí en las oposiciones de bomberos es la incertidumbre. La incertidumbre temporal, me refiero, de que nunca sabes cuándo te vas a examinar, cuándo van a ser los plazos, si son reales, cuando siempre te están diciendo, sí, va a ser para allá, va a ser para mañana, y luego nunca es para mañana. Entonces es muy difícil afinarlo, hacer esos cálculos y saber realmente si te estás equivocando o acertando. Si tuvieras una bola de cristal, pues diría, jolín, pues hace un tiempo debería haberme centrado en esto. Y bueno, me la jugué y con la fortuna de que me salió bien. Pero fundamental el hacer una lectura de los temas, de cuáles crees que se amolda un poco más a tus características. Incluso yo también analicé esto desde el punto de vista, sinceramente, de que yo ya estaba de interino, las bases de Ciudad Real me favorecían en cierto modo porque me valoraban méritos. Entonces yo sabía que igual no centrándome tanto en Ciudad Real, no aplicando un porcentaje excesivamente alto de mi energía y sí aplicándoselo a Toledo, creo que era posible el obtener las dos plazas y bueno, al final tuve esa fortuna. Wow, brutal. Esto es un ejercicio que hacemos mucho en los élites con Marfil, lo hacemos muchísimo. Y es el de, oye, analizamos mucho las bases y luego nos analizamos a nosotros mismos, nuestras condiciones, circunstancias, y hay que tomar decisión, ¿no? De cómo atajas esta opo, si atajas esta, atajas la otra, y si atajas las dos. Es muy importante tener en cuenta las dos cosas, tanto la posición que tienes delante como cómo coño eres tú y en qué situación te encuentras. Eso es brutal. O sea, yo lo hice con la Comu, yo físicamente no soy brillante, la media, pero me di cuenta de que sabía estudiar y que los psicotécnicos se me daban muy bien y dije, la Comu es mi opo. O sea, es mi opo. Fue la Brada, me habría cambiado los mocos. Claro. Pero en la Comu sabía que era muy, muy Guadalajara también física muy dura, pues eso es, seguramente. Eso es. Dani, una duda. Me gustaría preguntarte cuál fue tu estrategia con Toledo y qué piedras te has encontrado por el camino. ¿Qué retos no esperabas encontrarte y te los has encontrado? Bueno, pues al igual que ha dicho Raúl, yo analicé las bases y me di cuenta de que a lo mejor el 70% o aproximadamente estaba de la COM, sobre todo en la parte legislativa. Yo ya venía utilizando el iPad, lo tenía todo maquetado, todo trabajado, el EPRL, bueno, todas. Y dije, ostras, al final esto es un pequeño atajo para llegar a donde yo quiero llegar. La Comu quizás mis aptitudes no eran las más adecuadas porque, bueno, yo me considero un zoquete, ya está, hablando mal. No te consideras. No soy, ya está. No me hagas hablar de la pregunta del zoquete. Y bueno, pues eso, tomé esa decisión. Y bueno, pues en cuanto a piedras en el camino, a ver, al final no es que sean piedras como tal. La vida te va colocando cosas en el camino. Para mí, por ejemplo, pues ha sido al principio pude empezar a estudiar por suerte y no trabajar. Luego he tenido que estar trabajando. Luego nació mi hija en plena pandemia. Ella nació el 8 de marzo y nos confinaron el 14 de marzo de 2020. Y a raíz de ahí cambia mucho la película. Porque si yo fracaso para mí. O a lo mejor incluso puedo fracasar para mi mujer que ha puesto ese granito, ¿no? Perdona si me emociono un poco, ¿vale? Pero cuando ves a tu hija, dices, no, esto me lo saco sí o sí. Y bueno, pues aparte de muchísimas noches sin dormir y estudiar, pues llegó la Comu, efectivamente, y pasó pues lo mismo que comenta Raúl, no pasas el corte, una gran decepción, tal. Nace mi segundo hijo y ahí ya sí que es locura absoluta, pero trabajando,
con 2 críos, es como tenía todo en mi mano para decir, mira, que le den por culo directamente a esto. Me pongo a trabajar de lo que sea, de autónomo, o por ejemplo el último trabajo que tuve conductor de autobús, yo tenía todos los carnés y había días que me levantaba, los miraba a mis hijos y decía que no, tengo que sacármelo y ya está. Y bueno, pues eso fue un poco los pequeños baches o pequeñas alegrías que me he ido encontrando. Dani era mi compañero de opositor, compañero de oposición, luego fue mi amigo y ahora es compañero de Toledo. Entonces es Ya un poco ves. su historia. Y yo muchas veces me contaba que se iba a la biblioteca durmiendo ¿cuánto? Una hora. Encafetado todo el día. Yo me tomaba pues 5 o 6 cafés al día para poder aguantar el tipo. Que me acuerdo que me decía David, pero descansa. Y digo, si es que me da igual. Si es que si descanso, mañana me va a pasar lo mismo. Entonces era como un círculo vicioso de tengo que seguir. Tengo que seguir, cogí esa inercia y efectivamente, ¿Cómo se llaman tus hijos, Dani? pues Carla y Daniel, como yo. Narda y Dani. Tienen un casco, macho, ahora, ¿eh? Pues espero que cuando nos den la ropa me pueda hacer alguna foto con ellos con el casco. Enhorabuena, enhorabuena, Dani. Gracias. Em, Albert, ¿cuál fue tu estrategia? Tú vienes de entrenar, vienes de competir, te enfrentas a un temario extenso, ¿cómo lo afrontas? Mira, yo estaba enfocado principalmente en Toledo, pero tenía la de León, salió, me presenté, bueno, no aprobé, no tenía muy buena base. Yo empecé a estudiar, pues eso, después de la pandemia, hace poquito tiempo. Y Cuenca también la tenía en mente. Entonces, abrí las 3 bases en el ordenador y empecé a subrayar los temas que coincidían más o menos. Teoría del fuego, constitución, EB, todo eso. Y dije, venga, pues el CEIS, yo he estudiado principalmente CEIS. Empecé a estudiar y ya llegas al año y dices, vale, voy teniendo, venga, voy ya más o menos tirando. Me presenté en Ciudad Real, la primera que me presenté fue en Ciudad Real. Y bueno, ahí dije, ¿dónde me he metido? No sabía, Vaya me llovía hostias examencito, por todos lados. No, Raúl, así. Dices, venga, Sí, sí. Ahí también vi a David. Sí. Y me acuerdo que además, ¿lo vi en León te vi o no, David? En León estuve también, sí, sí. Ayuntamiento de León. No, No, la de Diputación de 40. Era Diputación, David. Diputación, Sí, sí. sí. Y ahí creo que te dije, eras mi profesor en Monveronilla, yo te vi tus clases, tal, y me Y hizo ilusión. en la física de Toledo también. cuando, Sí. cuando le estuviste doblando el Kiki, Sí, a eso le decías. sí, sí. Ahí. Me acuerdo además que me dijo Alberto, yo te conozco y tal, estamos en las físicas de Toledo. Digo, sí, joder, ¿y qué tal te ha salido el temario? Y me dijiste, pues estoy el 46. Y dije, pues, yo pensé entre mí, no te lo dije, para no tal. Claro, Dije, claro. y luego el tercero de Chungo. el pájaro. El tercero de las físicas. Ya ves. Sí, sí. Pero yo sabía mi punto fuerte sé que son las físicas. No tenía muy buena base estudiando, yo estaba el 46 en la oposición. Yo, cuando terminó la teoría, empecé también a estudiar las bases de Cuenca, porque dije, estoy el 46, no estoy en plaza. Y ya llegaron las físicas y muy bien. Fue eso, constancia, dedicación también, y a muchos de nosotros también nos gusta entrenar. Y yo me acuerdo que en las físicas allí calentando, me puse mis cascos, la música y me puse a saltar a la comba. Y dije, me meto en mi mundo y ya vamos todo para adelante. Pero sí, mi estrategia fue esa, de teoría, cogerme las bases y al principio de todo, tener una base, pues eso, de la Constitución, de teoría del fuego, agentes extintores, una idea de lo que se te va a venir encima. Y luego, pues, especializarte o en Toledo. Venga, pues voy a coger sus bases, me las estudio bien, a ver el territorio que tengo, las leyes que tengo.
que, por ejemplo, a lo mejor los que venís de Comu, os ha ayudado un poco la legislación, entre comillas, porque había legislación de Comu, ¿no? Sí. En Bombero Ninja, vamos, hay algunos temarios que son idénticos a algunos de Comu, creo que vi. Y vamos, esa fue más o menos la estrategia que tomé. ¿Pero confiabas en ese potencial que tenías en las físicas, Alberto? O sea, ¿era parte de tu estrategia decir, bueno, no me preocupa salir un poco abajo porque no tengo mucha experiencia a lo mejor o mucho bagaje? ¿No me preocupa un poco salir abajo en el temario sabiendo que voy a reventar las físicas? ¿O tuviste que hacer de la necesidad virtud? Decir, Sí, las físicas del sí, copo, pero no, porque antes de que nos diese, de que saliese la lista, yo calculaba 35, puesto 35, entre el 30 y el 35. Y vi el 46 y dije, ¡buah, madre mía! Me llevé un chasco y dije, nada, Nos pues llevamos todos un pequeño chasco. es que había un nivel muy fuerte. ¿Eh? Y dije, pues nada, pues a seguir con las de Cuenca. Si van a tenemos oído que salían las de Cuenca como siempre. Tenemos oído que van a salir las de tal. Pero bueno, pues yo empecé a estudiar Cuenca y aparte seguí entrenando. Y ya llegaron las físicas y se me dieron mejor de lo que creí. No creía que iba a meter 40 repeticiones en la banca y en la natación es verdad que siempre que me medí 28 segundos. Es verdad que no salía de pollete, salía desde abajo. Entonces, ese segundo y pico también lo resté en la prueba. En el maravilloso pollete, ¿verdad? El pollete. Sí. Resbalaba, ¿eh? A ver, yo tuve la suerte de que me tocó hacerlas el primero, entonces estaba seco y no me resbalé. Pero claro, en cuanto ya se subía gente mojada y tal, eso era de hielo. ¿No os dejaban llevar toalla para secar el pollete, los pies? Sí. Sí. Pero aún así reparaba bastante. Era horrible el pollete. Yo lo practiqué varias veces allí en la piscina y directamente me lo quité de la cabeza. Yo llegué, me puse en el bordillo y dije, yo me tiro el bordillo. Porque me pegué 3 o 4 planchazos y dije, no me arriesgo. Muy bien. Eso, Fernando Mata, que quedó el número 1 de la convocatoria anterior a la mía, él venía de nadar, era nadador antes, y directamente se tiró a la piscina y salió desde abajo. Me dijo, yo el 10 lo tengo, entonces voy el número 1 en el temario, me tiro desde abajo y fuera. Alberto, una duda. Me contaba que una vez un alumno del élite que me pareció salvaje la recomendación y me dijo, David, hay 2 tipos de deportistas. Este venía era entrenador. Hay deportistas que saben entrenar y deportistas que saben competir. ¿Vale? Me da la sensación, Alberto, de que tú sabes competir. Entonces, me gustaría preguntarte qué 3 errores garrafales crees que cometemos muchísimos opositores que a lo mejor no venimos del deporte, ¿no? Y que, bueno, hemos empezado a entrenar fuerte de verdad para la oposición. Algunos errores que Pues te a ver. a la hora de calentar o a la hora de afrontarse una prueba, ¿cómo lo ves? ¿O en mentalidad? En los entrenamientos, yo creo que también hay que saber mucho escuchar al cuerpo. Yo creo que soy una persona que me sé escuchar y sé cuándo decir para. Hay que saber cuándo decirlo. Yo, por ejemplo, a veces entrenaba 2 días a la semana, un día, o a veces entrenaba los 7. Y me decía, le digo a mi madre, que me voy el domingo por la mañana a entrenar. Dice, ¿pero un domingo? Y yo, sí, un domingo. Entonces también hay que saber regularse en ese aspecto. Luego, error. Yo, por ejemplo, al competir en natación, ¿qué pasa? En las pruebas físicas, yo fui de los últimos. Mi última serie, ya estaba en la última serie. Y eso no me gustaba, porque a mí me gusta que la gente me vea. Habrá otra gente que no, pero claro, eso es un factor que no puedes controlar tú. Entonces yo pensaba, joder, yo quiero salir en las primeras series porque me pico más y me gusta más que la gente me vea porque me pico y me exijo más. Y bueno, y otro factor igual, el descanso. Descansar también bien es muy importante. Y sobre todo, no para entrenar también, que también es importante, pero para estudiar. Yo muchas veces dormía, si te digo 9, 10 horas, las dormía al día. Te compro Igual que unas Dani. cuantas. Te podías haber dado unas pocas a Dani. A ver, dormir las tuyas y las de Daniel. Yo, muchas veces 10 horas y me levantaba por la mañana que me comía los libros. Me los comía.
Y luego por la tarde trabajaba en la piscina con los críos y ya por la tarde-noche cuando salía, entrenaba. Pero eso, saber descansar, escuchar a tu cuerpo y luego pues también ver tus puntos fuertes, que mi punto fuerte es la natación. Pues saber que en la natación no tengo que entrenar tanto porque lo tengo muy, muy bien, dedicarle ese tiempo a otras partes, carrera o legislación. Carrera no. Bueno, carrera, la velocidad no, pero por ejemplo la resistencia es lo que menos me gusta y es lo que más me costaba. Pues bueno, un poquito más de carrera. Hostia, Alberto, qué importante es eso, tío. Pero es que, bueno, conoceréis decenas de opositores. Yo recuerdo cuando me empecé a opositar, que iba a una academia presencial, que me apunté, nada más empezar, y había un tío haciendo unas cuerdas súper bonitas, tío. ¡Pum! Y yo decía, guau, chaval, el mejor opositor del mundo. Este tío va a probar seguro. Y recuerdo una vez que pues pregunté, ¿no? Oye, ¿cuánto llevas opositando? 10 años. Y dije, hostias. ¿Y estudias? No, es que estudio poco, tal. Y dije, entonces, ¿qué coño haces haciendo cuerdas, tío? O sea, es importantísimo que has dicho, eso que has dicho, Alberto. O sea, muchísima gente se me da bien el press, pues voy a hacer press hasta que me muera. Claro. Unas tetas gigantescas, pero luego tengo que arrastrarlas corriendo, luego a la hora de estudiar me cuesta. Sí, sí. Para mí lo enfrentaste de puta madre, ¿eh? Sabías perfectamente que se te va bien, que se te va mal y fuiste a por ello. Sí, Brutal. sí. Gracias. No tienes el casco ahora, o sea que enhorabuena, un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Carlos, una duda. ¿Has opositado con tus padres? Sí, yo vivo con mis padres. ¿Qué tal el apoyo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido con ellos? Pues la verdad es que considero que he tenido bastante suerte porque al final cuando vives con tus padres influye mucho la relación que tengas con ellos y pues si están muy encima de ti, si te dejan estar más a tu aire y tal. Y yo tengo la suerte de que me llevo muy bien con ellos y vivo con ellos, pero al final puedo, oye, que hoy no voy a salir a comer porque me quedo estudiando, hoy no voy a tal, hoy no me molestéis que tengo que estudiar, tal. Y yo incluso estudio en mi casa, yo siempre estudio aquí en donde estoy ahora haciendo el vídeo. No soy de biblioteca porque era como que me gustaba más estar aquí, si necesitaba levantarme y tomarme un café, me hacía un café, incluso había días que me pasaba como Dani, que dormía muy poco, y de esto de que estás estudiando y no te concentras porque estás dormido y por más café que te tomes, estás desconcentrado y tal. Y cogía, me echaba a lo mejor 20 minutillos y me despertaba y me ponía y ya estaba totalmente enfocado y ya tal. Entonces eso, y yo la vida aquí con mis padres bastante bien, porque luego también el tiempo que pierdes viviendo solo o viviendo con tu pareja o tal, en que tienes que colaborar con las casas, tienes que hacerte la comida, tienes que lavarte la ropa, tienes que limpiar, tienes que tal, todo eso yo he tenido la suerte de que no me ha hecho falta hacerlo, porque yo llegaba y tenía la comida preparada, entonces pues es como, joder, solo me tengo que centrar en estudiar y en entrenar. Entonces pues sí que de ahí yo sabía que era una suerte, entonces pues sí que lo valoraba y decía, vale, pues joder, aprovéchalo y todo lo que puedas sacar de estudio y de tal, pues dale caña a muerte, porque es una suerte que otra gente no tiene y que pues tienes que intentar sacar ese punto de ventaja de la gente que dice, joder, por ejemplo, Dani con sus hijos, pues dice, joder, tienes que estudiar, tienes que entrenar, tienes que encargarte de tus hijos, tienes que encargarte de la casa o de lo que sea, que no puedes enfocarte solo en estudiar y en lo que es la oposición, al fin y al cabo. Entonces, yo por ahí sí que considero que ha sido un punto de suerte y claro, pues igual que dice Dani de que su mujer tiene parte de su casco, pues mis padres, vamos, están... Yo sé que después de mí, son los que más se han alegrado, vamos, pero de aquí al mundo. O sea, están que parece que les he quitado 10 años de encima. O sea, que muy bien, la verdad. La típica, ¿no? De mi hijo colocado. Oye, Sí, 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 sí. ojo, porque mucha gente cuando tiene esas condiciones se relaja, ¿eh? O sea, Carlos, tú lo apretaste, ¿eh? O sea, muchísima gente, vamos, yo paso por ello también, tiene todo el día, tiene las condiciones perfectas, pero no lo aprieta ya sea por falta de madurez o porque no está agradecido, ¿no? Con la oportunidad que tiene delante. Tú lo supiste ver. Yo el apoyo ese lo noté desde el principio y era como que me sentía como que tenía que corresponderle a ese apoyo que me están dando mis padres en plan de, joder, si te hace falta pagar el entrenador, te lo pagamos. Si te hace falta, pagar la academia, tal.
me decían, no hace falta que trabajes. Luego sí que estuve trabajando un tiempo en un gimnasio, pero porque al final pues necesitaba yo también despejarme un poco y como hacer otras cosas. Pero luego cuando ya llegó los últimos meses de la oposición, lo dejé y me centré únicamente en estudiar y tal. Y como que me sentía como en deuda con ellos de decir, joder, todo este apoyo que me estáis aportando, pues que no sea en vano, que sea al final para llegar a conseguirlo. Y ahora cuando ya lo he conseguido es como, joder, siento una satisfacción de decir, pues mira, al final todo, tanto el tiempo como el dinero y tal que habéis invertido en mí, pues aquí está. Y eso mola un montón, la verdad. Y bueno, No, pero supongo también que lo hacían porque no te veían tumbado a la Bartola, porque sabían y te veían trabajando el alma. Al principio, no sé si os pasaría, pero al principio es como la oposición de bomberos, es como algo muy grande, algo que dices, joder, pero ¿dónde te vas a meter? Y yo que, por ejemplo, en el instituto era bastante malo, yo no me gustaba estudiar y no estudiaba, y era como, pues yo me quiero preparar para bombero, y era como, venga, ya, claro, tú que no das palo al agua, te va, tal. Pero yo creo que ya cuando empezaron a ver que de verdad, que joder, decían, madre mía, si es que no sale del estudio, está todo el día ahí, pim pam, y yo le decía, ya, pero es que es algo que me gusta y es algo que quiero conseguir. Entonces, cuando ya vieron que iba en serio, ya dijeron, cuidado, que este no es el que hace unos años no daba palo al agua en el instituto. Entonces, eso sí que yo lo noté también en mis padres, que empezaron a creer en lo que estaba haciendo y que, claro, entonces, pues me correspondían con más apoyo y era como, vale, pues si necesitas esto, te lo vamos a facilitar y así. Entonces, pues eso también es súper importante, me parece. sí, totalmente. Date cuenta que al final la apuesta que hacen unos padres por un hijo, ¿no? Una hija que esté opositando, oye, esta persona va a ir a muerte. Entonces, cuando lo ven, hostia, es muy importante que lo vean, ¿no? Hay veces que me escriben opositores de mis padres no me apoyan, pero claro, ¿a qué hora te levantas? A las 12. Pues entonces es normal que no te apoyen. O sea, levántate a las 7 todos los días, ya verás cómo te apoyan. Que va en serio, que de verdad se lo quiere currar y demás. O sea, todos hemos en algún momento oído algún comentario yo recuerdo al principio mi padre me decía que opositas a Poli o ponte a cualquier otra cosa. O sea, que todos lo hemos escuchado, lo que pasa es que te ven así y tiras para adelante. Tengo una historia de un amiguete, David Manzano, he hablado varias veces de él, Sí, que lo conozco. algunos le conocéis. Estuvo 10 años más o menos opositando. Por ahí. Aprox, estuvo bastante tiempo. Mucha mala suerte. Se quedó muchas veces a muy poco de pillar, muchas veces se quedó en Alcorcón, Sí. a 2 plazas, en Fuenlabrada se quedó en la última prueba, en la Comu se quedó en la última prueba, siempre se quedó muy, muy cerca. Pero cuando pilló en todos los sitios a la vez. Sí. Pilló en AENA, pilló en Guada y pilló en el Ayuntamiento de Madrid. Raúl, Ciudad Real de Toledo, macho. Sí, bueno, con quien lo hablo, lo comento, digo, bueno, ya podría haber llegado una hace mucho tiempo, en vez de las 2 ahora solapadas, y me hubiera quitado tiempo de sufrimiento, pero yo creo que al final también es un poco, ya cuando uno tiene un bagaje, acumulas, pues eso, experiencia, ya eres mucho más eficiente a la hora de estudio, lo que estamos hablando. Es fundamental también lo que hemos hablado antes, la aptitud de las aptitudes de cada uno, pero también la actitud. Y yo, por ejemplo, admiro situaciones que son más complicadas de sacar tiempo, como las de Dani, con el tema de los niños y demás, pero al final todos tenemos en nuestra vida situaciones en las que te hace bajar el nivel, incluso en algún momento, incluso pensar en abandonar. Yo, bueno, pues lo que comentaba, por suerte me centré mucho en Comunidad de Madrid y eso me hizo adquirir un nivel buenísimo. Y luego he tenido un factor que creo que me ha ayudado mucho y es que yo desde muy pronto, desde que empecé a opositar, conseguí una interinidad, primero en Zamora, en Benavente y luego en Ciudad Real. Y esto me dio la posibilidad de poder seguir trabajando, pero en un trabajo que para mí es el más bonito del mundo, obviamente, pero que además tenemos mucho tiempo libre para poder estudiar. Y si lo sabes aprovechar, creo que es un factor primordial. Y yo he tenido esa fortuna de que he podido seguir trabajando y además seguir opositando. Y bueno, pues eso es lo que al final me ha llevado a tener esta tesitura de que se me hayan solapado las 2 oposiciones, que como ya os he comentado, tenía esos nervios también de que se me podían juntar días. De hecho, estuvo
la anécdota que contaba anteriormente de que el día 28 de diciembre tuve el reconocimiento médico de Ciudad Real y el 29 las físicas. Pero es que además no me coincidió el reconocimiento médico, creo que con David Garrido lo hablé, porque el llamamiento lo hicieron, en vez de hacerlo por orden alfabético, lo hicieron por cómo habíamos quedado en la oposición. Si lo llegan a hacer por orden alfabético, que es como habitualmente se hace, yo hubiera estado citado para el día 21 de diciembre, entonces no hubiera podido hacer las pruebas de Toledo. Tenía que renunciar a una de las dos y para mí era, jolín, algo que en la cabeza lo tenía ahí constantemente, ahí al final se me solapan, no se me solapan y decidir. Entonces, bueno, pues he tenido al final esa suerte de que no me coincidió y que ha salido todo bien. La verdad que súper contento, no puedo estar más feliz a día de hoy, la verdad. Igual, enhorabuena, macho. Al final son 2 interinidades, 2 plazas. Joder, lo has hecho bien, Raúl? Muy Bueno, yo qué sé, yo creo que yo no me considero una persona especialmente hábil, pero sí muy constante. Eso sí que te lo tengo que señalar y siempre soy una persona que me he dejado la piel en lo que he hecho. Y estudiando, pues intentaba esforzarme al máximo. Mis físicas no eran, yo sabía que mis físicas, tanto en Ciudad Real como en Toledo, no iban a ser de las mejores, tampoco de las peores, pero bueno, intentaba jugar mis bazas, como lo que hemos hablado. Y bueno, pues por suerte en el temario no tuve malas notas, tanto en una como en la otra, y es lo que me ayudó al final en poderme colocar en plaza en las dos. Así que bien, muy, muy, muy contento, la verdad. Escucha, Raúl, como lo vas a decir suerte, cortamos la conexión contigo. Bueno, a ver, es cierto es que siempre la tiene que suerte haber no ese puntito existe. de suerte, pero el trabajo tiene que estar detrás siempre. La suerte no Y- existe, tío. Yo no estoy de acuerdo con David, ¿eh? Yo creo que... Existe la mala suerte. Existe Yo la creo- mala suerte. Que te puedas lesionar. Bueno, yo soy de pensar que la buena suerte se busca. Y bueno, no recuerdo a quién se lo he escuchado esto decir, de que, jolín, de que cuantas más horas estudio, más suerte tengo en los exámenes. Bueno, pues al final, pues esa es la suerte a la que yo menciono, básicamente. Yo lo veía como que al final, cuanto más preparado llegues, en menos porcentaje influye la suerte. Siempre va a haber un puntito que tienes que tener, como dice David, buena suerte. Que tienes que tener buena suerte o mala suerte, que también, pero siempre va a haber un puntito en el que te va a influir, en el que te entren preguntas que te den confianza al principio, por ejemplo, y que digas, joder, ya he encarrilado bien el examen y ya vas con otra actitud. Luego, ¿eso qué? Pues que no te pase nada, que no te escurras haciendo la prueba, que no te, al hacer la piscina, que no te pegues un planchazo o que se te vayan las gafas, yo qué sé, es que son tantos pequeños detalles que yo creo que la suerte también tiene un peso importante en que salga todo bien y que sea tu día y que digas, joder, pues mira, he sido yo y no este que está aquí a mi lado, ¿sabes? Y a lo mejor el que está a tu lado lleva más preparación que tú, pero por lo que sea, pues ha llegado más nervioso o le ha pasado la noche de antes cualquier cosa que le ha dejado descansar mal, yo qué sé, es que son tantas cosas que... Sí, yo Una suma de coincido pequeños detalles. coincido con Carlos totalmente, pero sobre todo al final, cuando decimos el término suerte, al final, yo creo que una posición, al final también consiste mucho en minimizar todos aquellos factores que pueden estar en tu contra y que no puedes controlar, como lo que dices, que se te pueden salir las gafas, pero al final, cuando estudias tanto, cuando entrenas tanto, al final tienes todo tan automatizado que al final te resulta un poquito más sencillo el que no tengas esa mala suerte y Sí, sí que lo tengas tienes un poco más de mecanizado. fortuna. Es eso. Sí. Te sale solo. Al final, yo me acuerdo los primeros entrenamientos de natación, para mí la natación ha sido mi kriptonita y no voy a... Bueno, le dije a mi entrenador, el día que apruebe no me voy a meter a la piscina si no es con una cerveza, así de cachondeo tal. Hicimos las pruebas el día 29 y no he vuelto a bajar a la piscina. Y es que no, porque era un sufrimiento continuo el estar entrenando y no bajar los tiempos y mira la técnica por aquí, mira tal, y dije, madre mía, tal. Entonces, yo me acuerdo al principio que me tiraba de cabeza y se me salían las gafas y era como, madre mía, pues es que hasta el mínimo detalle ya es que te hace que ya a tomar por culo la prueba. Y ya aprendí, pues eso, te la colocas tal y juntando la barbilla al pecho no se te bajan. Y al final con cosas así es que luego de entrenar te salen solas y luego dices, joder, me acuerdo cuando esto era un problema. Que luego ya con entrenamiento y con lo que dices tú, Raúl, de constancia y tal, vas minimizando todos esos factores que se te quedan fuera de la mano para que al final pues dejes más a tu control el decir, pues mira, esto es lo que puedo ofrecer y ya está. Pero sí.
Eso, o sea, yo tengo una teoría de que nadie pilla en bomberos por suerte, No. nadie. Sí que hay gente muy preparada que no pilla en bomberos por mala suerte. Sí. Y que cuanto más preparado estás, menos porcentaje dejas a la suerte, o mejor saber reaccionar a cosas que te ocurren. Yo recuerdo, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero 2 tardes antes de mi examen estalló la caldera de mi piso. Cuando digo estalló, es que estalló. O sea, había esto de agua por el suelo, una nube de... O sea, plano neutro a un palmo del suelo. Todo vapor. Sí, estalló. Pero bueno, sabes que has perdido la tarde, pero que no pasa nada, que no te juegas la oposición en la tarde, te la juegas en todos los días que te has levantado pronto, entonces tiras para adelante. Al final es preparación, es como reaccionas un poco a incertidumbres que te vas encontrando. Yo creo que también, David, está un poco extrapolado a lo que le preguntabas a Alberto en cuanto al tema de si eres un buen deportista o sabe bien competir también el día de la prueba. A la hora del estudio, todos conocemos gente que tiene un nivel buenísimo o que creemos que así lo tiene, pero en cambio el día del examen, por las circunstancias que sean, no es capaz de plasmarlo del modo adecuado, y al final también es eso, es el saber competir ese día también del examen, que a veces no es fácil. Por las circunstancias, que sean nervios, que se rompa la caldera el día de antes, no lo sé, lo que sea. A veces hay cosas que se te escapan y no las puedes controlar. Este día el boli pesa, Sí, Saber controlar los nervios. muy difícil. Yo me acuerdo que el día del examen llegué y tuve la suerte de que ya en 2021 ya me presenté y fue el examen en el mismo edificio y era todo como que ya me resultaba familiar. Ya decía, vale, sé dónde voy a ir a hacer el examen, sé dónde tal. Y yo me acuerdo que llegué y según me senté, dije, joder, no tiene por qué darse mal el examen. Digo, no tiene por qué haber una cantidad de preguntas que no sepas. Digo, venga, va, confía en que se te va a dar bien y tal. Y creo que el tema de la visualización también me parece bastante importante. A la hora de hacer el examen, pero a la hora de entrenar, yo estaba entrenando y me estaba imaginando venga, va, imagínate que estás haciendo las pruebas y me hacía como dar un puntito más. Y es como creértelo, es como créetelo, va, métete en la situación. Claro, estaba corriendo y decía, venga, pero es que imagínate que estás haciendo la prueba. Pero ya no imagínate de, bueno, no, me lo imagino, lo digo y ya está, no. Me metía de verdad en el papel y me pensaba que estaba allí. Y eso al final me ayudaba como a exigirme un poquito más. Y eso también me ayudaba que el día de la prueba ya fue como, joder, sí, lo has hecho un montón de veces. Era como una historia que me creaba yo en mi cabeza y al final creo que el visualizarlo me ayudó bastante. Tanto para hacer el examen como para hacer las pruebas, la verdad. Totalmente. A mí esas guías, David, recuerdo guías que nos comentabas que seguir de cómo preparar el día del examen, a mí la verdad que me era bastante útil, porque es lo que dice Carlos, que al final lo que hacías era visualizarte el día del examen y yo me acuerdo que me imaginaba que estaba sentado, que me estaba poniendo el nombre en el examen, cómo iba a tachar las preguntas, cómo iba a señalarlas, que iba a dejar en el margen. Y para mí el tener eso bien organizado, la verdad que me ayudaba bastante y me daba seguridad y confianza a la hora de afrontar el examen. Buenísimo eso, Raúl, tío. Mucha gente subestima la importancia de la gestión mental, especialmente en el último tramo de la oposición, cuando ya tienes un nivel de la hostia y ya es de, oye, lo que queda ya es competir, que llegue el examen, reventarlo y plasmar lo que llevas preparado. Voy a terminar la entrevista con una pregunta que os quiero hacer a cada uno. Voy a empezar por David, porque es más ducho en esto de YouTube. Bueno. Y es, ¿cuál ha sido la mayor cagada que habéis cometido como opositores? Porque siempre yo he sido muy buen aprendiz de cagadas ajenas. Eso a mí es algo que me gusta mucho preguntar, cagadas de otra gente, porque aprendo mucho de por qué cayeron ahí, cuál fue, obviamente, por qué cayeron ahí y cómo la solucionaron. Pero a lo mejor, ok, yo a lo mejor no estoy en ese punto, pero a lo mejor en algún momento lo estoy y David pues me comparte algo que a él le sirvió. Entonces me gustaría preguntaros a cada uno cuál ha sido vuestra mayor cagada. Si quieres, David, te doy paso y lo vais pensando. A ver, yo la mayor cagada es, yo me acuerdo que ahora he hecho la vista atrás de todo el tiempo que he estado opositando y realmente yo empecé moneando mucho.
Yo trabajaba de comercial todo el día y salía un poco, le mentía a mi jefe, le decía, me voy a una reunión y tal, y me escapaba y me iba a la academia a entrenar. Y estudiaba los fines de semana. Estudiaba los fines de semana y luego, bueno, tuve una despedida de soltero, tuve no sé qué, una comunión, no sé cuánto, y a lo mejor se me pasaron 3 semanas sin estudiar. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Bueno, pues ahora me pongo con esta oposición, ahora me voy a esta, ahora me voy a esta. Y creo que Carlos, por ejemplo, lo ha comentado, que él empezó ya muy focalizado y dijo, mira, yo quiero esto, voy a empezar así. Entonces, yo creo que a lo largo de los 8 o 9 años que he estado, he perdido mucho tiempo. He perdido mucho tiempo. Quizá porque no había nadie que me dijera, oye, mira, tira por aquí, ¿sabes? Y haz esto, y hazlo de esta manera. Y si haces esto, te va a resultar mejor. Y si haces... Entonces, yo ahora mismo que estoy mirando todos los apuntes, estoy desempolvando todos los acetas que tengo para escanearlos y pasarlos a digital y demás, y veo apuntes que digo, si es que ¿para qué? ¿Para qué he estudiado esto? ¿Y para qué he gastado mi tiempo aquí, mi energía, cuando la podía haber focalizado en otra oposición? Y también lo que decíamos antes de Alberto, que lo decía, y decía, yo sabía que tenía el 10 en la piscina y no nadaba. Y yo ha habido muchas etapas en las que me focalizaba en lo que mejor se me daba hacer. Y cuando en la oposición tiene que ser todo lo contrario, tienes que autocastigarte y darle a lo que no te gusta hacer. Tienes que enamorarte de lo que no te gusta. Y a mí me cuesta mucho correr, Dani, ¿verdad? Dani me está con la carrera. No te vi por Guadalajara. No, es que correr luego te deja en la puerta. Luego te deja en la puerta. Entonces, Correr. correr. Pero Dani lo sabe que yo era un inútil corriendo y Dani me llevó durante mucho tiempo la carrera, ¿verdad? Y precisamente me enamoré de correr, no de, porque correr no me gusta, pero sí me enamoré de entrenar. Y entrenaba 5 o 6 días a la semana la carrera. Y sin embargo, pues la fuerza se me daba bien y hubo un momento que no hacía fuerza. No hacía ejercicios de fuerza. Y eso es un error que he cometido durante mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Bueno, lo primero para ser bombero es probar todo. Claro. No, y tú lo decías, esto va de conseguir puntos. Pues yo 2 meses antes del examen yo estaba de baja por una epicondilitis en el codo. Yo no podía coger una pesa. No podía coger una pesa, no podía coger la taza del desayuno. Entonces hubo un momento que me agobié mucho y dije, hostia, no puedo, va a salir Toledo, no puedo. Y además... Y dije, además, ya. y perdona que te corte, para más Inri, nada más que me preguntaba, ¿cuántas dominadas has hecho hoy? Claro, yo he hecho 80 dominadas hoy. Yo decía, madre mía, yo no puedo hacer ni una. Y este es que juego, que me desanimas, tal. Digo, pero tío, ¿qué quieres que haga? No me preguntes, no. No preguntes. Y Haberle entonces dicho, era hecho 10. tomé la determinación de decir, vale, no puedo entrenar. ¿Cuántos puntos son las físicas? 50 puntos. ¿Cuántos puntos es la teoría? 72 puntos. Pues revienta el temario. Claro. Y ya está. No puedo coger ejercicios de Al fuera. final, si salen los cálculos, A correr. si salen los cálculos, Y entonces quedé el quinto de temario con unas físicas malísimas, pero me valió. Me valió para que no me movieran de ahí. Entonces, al final es eso, enfocarte en lo que puedes hacer, en lo que se te da peor y donde puedes igualar tu nivel con el resto de cosas que se te dan bien. Porque al final, en bomberos no entra el que es un 10 en unas cosas y un 5 en otras. En bomberos entra quien es un 8,5, un 9 en todo. Alguna vez lo hemos hablado. a ver, dices que unas físicas malísimas, pero... Perdona, Dani. No, sigue. Que dice David de unas físicas malísimas, pero no han sido malísimas, porque hay gente que estaba a lo mejor de la mitad para arriba en el temario y han hecho unas físicas no malas, pero no les ha valido y se han quedado fuera. O sea, tú pues conseguiste llegar al mínimo de decir, no, es que con esto me vale para que no me muevan. Y al final tampoco te has ido tanto en el temario. O sea, que las físicas tampoco es que las hayas hecho mal, sino que no han sido top de decir, no, es que llevo, como Alberto, por ejemplo, llevo casi un 10 en todas las pruebas, pero ha sido lo mínimo para que te sirva y decir, joder, pues... Era interino, yo estaba haciendo mis guardias, estaba haciendo mi tal, y de repente, el trabajo me apasionaba y no podía ir a currar. Y yo decía, no puedo ir a currar. Y yo me sentía fatal porque no me cogí una baja en 15 años que llevo de vida laboral. Me acuerdo que lo hablábamos. Y no pude ir a currar y estaba hasta que ya dije, bueno, vamos a ver. Mi novia me ayudó mucho en eso también y me dijo,
No puedes ir a trabajar, no puedes entrenar, céntrate en lo que puedes hacer. ¿Qué es lo que puedes hacer? Estudiar. Pues estudia como un cabrón. A muerte. Y sí, eso es lo que hice. Eso es. Dani, mayor cagada. Pues quizás ahí Carlos creo que tiene toda la razón, el haber cogido y haber dicho voy a invertir 1, 2, 3, 4 semanas en saber estudiar. Porque yo venía de estar muchísimos años sin estudiar, yo no me he sacado una carrera, yo no era una persona brillante ni mucho menos. Y yo poco a poco pues fui aprendiendo, memorizando, utilizando técnicas, incluso algunas me las inventaba yo, ¿sabes? Lo que a mí me servía. Y quizás el haber cogido y haber dicho voy a dedicar 2 semanas, un mes, lo que sea, para decir voy a ponerme un abanico de posibilidades para poder trabajar sobre ello. Y si esta no me funciona, 3 veces no me funciona, esta otra. Pum, 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 pum. Quizás creo que ha sido el mayor error. ¿Cuándo tardaste en hacer el cambio de chip? ¿Un año? Pues yo empecé en una academia de Madrid, octubre de 2018. En 2019 me saqué el acceso a la universidad para poder opositar a C1 y a partir de ahí es cuando ya empecé a estudiar bien y quizás finales de 2019, principios de 2020 es cuando digamos que ya tenía en la mano bastantes herramientas. Bueno, es una transición que tus hijos se ahorrarán. Sí, Total. ya ves. Cuando lleguen a clase y digan, es que mi padre me dice que diga no sé qué. Que no lleve libro, que lleve el iPad, ¿no? Eso es eso. Ya ves. Bueno, si fuese solamente el iPad, Claro. mientras no sea decir tonterías y cosas de esas. Raúl, mayor cagada. Pues coincido con Dani a la hora de invertir ese tiempo para mejorar, para ser más eficiente estudiando, pero en mi caso, por decir algo también diferente, y creo que bastante importante, es el afinar el objetivo, el tener claro hacia dónde quieres ir. Y es que eso es muy difícil también, te parece como que es lo más sencillo y el tener una figura a lo mejor que te pueda decir, mira, yo creo que deberías de centrarte en esto y no ir tanto a salta de mata. Yo eso no lo tuve al principio. O a mí más, la academia en la que empecé como que era, bueno, aquí preparamos todo un poco genérico y esto te da pie a poderte ir a Cádiz, a irte a no sé dónde, a no sé qué, y sí, te da pie a ir, pero no con garantía. Y yo creo que el tener claro un objetivo es primordial. De todas maneras, y perdona, creo que esta posición no es como Policía Nacional, por ejemplo. Sabes que todos los años tienes plazas y, bueno, sabes que si ahora no, la siguiente. Bomberos es que, claro, Toledo, a lo mejor el año que viene sí, pero a lo mejor 5 años no. Entonces, claro, ahí también Raúl... Sí, Dani, pero yo lo que me refiero es que es cierto que jugamos siempre con esa incertidumbre en las oposiciones de bomberos, pero siempre puedes coger y decir, pues mira, mi objetivo claro es Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, o lugares donde a lo mejor salen de una forma más recurrente, o no sé, o a cualquier otro municipio, y tener ese como tu primer objetivo. Y luego puedes, de forma puntual, si salen cada 2 años, a lo mejor puedes emplearle 2, 3 meses, 6 meses en alguna otra alternativa, pero no estar a salto de mata entre, bueno, mira, ahora mi objetivo prioritario va a ser Toledo, ahora va a ser tal. Que es cierto lo que dice Dani, de que como tenemos esa incertidumbre temporal en las oposiciones de bomberos, es muy complicado, es muy difícil. Pero yo para mí creo que es algo importante, porque yo durante mucho tiempo me ha pasado esto, he ido presentándome a lugares en los que he tenido un nivel aceptable para ir pasando los cortes, pero nunca me ha dado para la plaza. Y cierto es también que ahora mismo estamos en una situación bastante buena en la que el número de oposiciones y plazas que se están dando son mucho mejores que a lo mejor hace 10 años, 6, 7 años. Entonces, yo creo que es un muy buen momento y también hay que aprovecharlo, pero sobre todo yo creo que es fundamental el afinar, el decir, pues mira, este es mi objetivo prioritario y si por el camino me puedo encontrar con alguna otra oportunidad y tirarle, pues quizá, pero que sea este mi objetivo.
Algo que no hemos dicho antes de la suerte, porque muchas veces hablamos de la suerte de contestar la A o la B, o de que justo cayesen unas pruebas u otras, también es el timing del momento en el que nos hemos puesto a opositar. Es decir, hay gente que se puso a opositar Sí. con la misma ganas que nosotros, la misma energía que nosotros, el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, pero resulta que era 2008 y no había plazas. No había ni una. Y hasta un año más tarde no salió la primera convocatoria. Entonces, eso también es muy importante saber en el momento en el que estamos ahora mismo, que es muy bueno, que hay muchas oportunidades por toda España y que las oposiciones son muy difíciles. Personalmente creo que más difíciles que nunca, pero también hay muchas oportunidades. Así que para el que se le ocurre, ese es un buen momento. Sobre lo que estaba diciendo Raúl del enfocar en un sitio o en otro, me parece que también es fundamental el que la suerte te acompañe en esa decisión, porque yo, por ejemplo, tengo compañeros que cuando yo enfoqué a Toledo, hubo otros que dijeron, pues yo me voy a presentar a la Comunidad Valenciana, tal, por toda esa zona de Levante, y por lo que sea, pues han sido más, como que ha ido más gente, o han sido las pruebas más difíciles, o le han venido mejor a mí, peor a él, tal. Pero que a lo mejor si yo creo, si se hubiese centrado en Toledo como hice yo, a lo mejor ya podía estar aquí también en la reunión, y todavía sigue sin haber aprobado porque eligió mal o porque no tuvo suerte a la hora de elegir. Y creo que también es eso, súper importante, el elegir bien y el tener pues esa pequeña suerte a la hora de tomar la decisión de a qué tomártelo como objetivo principal, como dice Raúl. Pero bueno. Totalmente. O sea, contad con que siempre estamos en el lado dulce de la moneda. Y es que todos los que estamos aquí, es decir, hubo gente que saltó de la Comu a Toledo, pilla en Toledo y, joder, las de la Comu aún no se han examinado. Bueno, podríamos haber saltado a Toledo, palmamos en Toledo, queremos volver a la Comu no sale, me han adelantado 300 puestos. O sea, que hay gente que también está en ese bypass, ¿no? En ese lado, de un lado al otro y demás. Son muchas condiciones. También es verdad que nadie tiene mala suerte 5 veces seguidas. Es decir, se puede tener mala suerte una, se puede tener mala suerte dos, pero no hay 5 que te larguen por mala suerte. Entonces, la frase típica, ¿no? El que la sigue la consigue. Así que aquí estamos muchos. Alberto, mayor cagada. Mayor cagada, yo creo que no saber decir que no. Me explico. Explícame. Yo vengo de estudiar una carrera, y la carrera sabes que o en 4 o en 5 o en 6 años, pero si vas tirando te la sacas. Aquí no. Aquí en Toledo hay 29 cascos, no hay 30. Entonces el 30 no tiene casco. ¿Y qué pasa? Que yo al principio empezaba a estudiar lo de bombero. Alberto, ¿te vienes? Sí. Alberto, ¿te vienes a tomar? Sí. Alberto, sí. Y claro, llegó un momento que dije, no, tengo que saber controlarme, saber decir, no tengo que hacer planes, tengo que estudiar y saber aprovechar el tiempo y sacar el tiempo de donde sea. Yo con el Anki, yo me iba a la peluquería y mientras esperaba me ponía a hacer Anki. O en el dentista me ponía a hacer Anki mientras esperaba. Y saber renunciar a los planes, yo antes eso no sabía hacerlo. Y hay que saber decir que no. Y yo creo que eso era una cagada al principio cuando empecé a opositar los 6 primeros meses. Y decir que esto no es una carrera como de ingeniería que al final te la puedes ir sacando, que esto es una competición contra otra gente. Y eso ha sido una de mis cagadas, la verdad. Si nos quisiésemos a ponerlas en la pizarra tendríamos muchísimas cada uno. Sí. Es un juego. Algo que me flipa de bomberos es que siempre cuando le pregunto a la gente cómo lo ha conseguido, cada uno tiene una historia completamente diferente. Ha utilizado métodos diferentes de estudio, ha utilizado métodos diferentes de entrenamiento, ha encarado la oposición de diferentes maneras y todos lo han conseguido. Chicos, simplemente quiero daros las gracias. Ya sabéis que el objetivo número 1 de esta entrevista era ayudar a los opositores. Os lo he comentado antes de empezar. Creo que habéis estado a la altura. Creo que se pueden sacar muchísimos consejos de la entrevista de hoy. Creo que también a más de uno le ayudará a mañana levantarse de un salto, a poner daros la enhorabuena y que seáis unos grandes bomberos, que os esforcéis ahora por ser unos buenos profesionales. Muy bien, muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego, chicos. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao.